Muy bien, esperando que todos se encuentren bien después de esta tormenta, huracán, tormenta, depresión tropical, esperando que todos en Centroamérica estén bien, igual que sus familias. Hoy en la noche vamos a tratar el tema de las claves para ser bienaventurado, pero antes de ello le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado en todas las circunstancias y situaciones de nuestra vida como un buen Padre, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por esta situación natural, Señor, que de huracán se convirtió en una depresión tropical, Señor, evitando más daños de los que se produjeron en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, Señor. Gracias porque tú nos guardaste a todos minimizando los daños, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú obres en la vida de las personas que fueron de alguna manera damnificadas, Señor, y que tú consueles y fortalezcas sus corazones, los llenes de su paz y la pronta ayuda llegue para ellos, Señor, para superar todas sus pérdidas, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, así como también en esta hora te pedimos para cada uno de nosotros que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, Señor, para que tu palabra sea establecida en nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar de las claves para ser bienaventurado. En el Evangelio de Mateo hay 3 capítulos, que son el capítulo 5, 6 y 7, que son llamados el Sermón del Monte, y que en realidad para los conocedores de la palabra, para los estudiosos de la palabra, el Sermón del Monte es el que contiene todas las claves de la vida en el reino, que fueron desarrolladas por Jesús y luego por la iglesia a través de los evangelios y a través de las epístolas. Es como quien dice la constitución del reino, los principios fundamentales sobre los que se basa la vida en el reino, y por lo tanto los principios fundamentales que nosotros necesitamos que sean establecidos en nuestra vida para que podamos vivir una vida plena, una vida abundante, una vida en bienestar, de acuerdo al propósito del Padre para cada uno de nosotros, y que además vayamos creciendo en el cumplimiento del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Para comenzar, entonces, vamos a leer la primera parte del capítulo 5, del versículo número 2 en adelante. Y una cosa que es bien interesante es que la palabra en este pasaje, en cada versículo, menciona la palabra bienaventurado. Esa es la primera cosa importante. Y bienaventurado significa supremamente bendecido, supremamente dichoso, bien librado, afortunado, glorioso, feliz. También significa pleno, próspero, bendecido, con vida abundante. Eso nos habla de que Dios quiere de nosotros una vida abundante, quiere que vivamos una vida abundante. El Señor no tiene ningún problema en que tengamos gozo, en que tengamos alegría, en que tengamos paz, en que nos vaya bien en la vida. Obviamente sí hay algunas condiciones, y curiosamente estas bienaventuranzas están entrelazadas con características o cualidades del carácter que necesitamos que el Espíritu Santo desarrolle en cada uno de nosotros, y las va a desarrollar en la medida en la cual nosotros, en primer lugar, nos neguemos a nosotros mismos, nos neguemos el yo, los caminos que nos parezcan derechos en nuestra propia opinión, y obedezcamos la palabra de Dios. Y en esa medida el Espíritu Santo va a transformar nuestro corazón y va a establecer estas características en nuestras vidas. Entonces el fundamento podemos deducir de esto, como de otros muchos pasajes en la palabra de Dios, que
el fundamento de la vida plena, de la vida abundante, de la vida que Dios quiere que vivamos cada uno de nosotros, es el carácter, y que Él quiere trabajar en establecer nuestro carácter, en un carácter parecido al del Señor Jesucristo. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, que la voluntad de Dios es que todas las cosas obren para bien de los que le amamos, esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que la imagen o el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Y 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, también nos enseña que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma, en el carácter mismo de Cristo. Así que esto está en las bienaventuranzas, están en concordancia con lo que nos enseña toda la palabra de Dios, que el fundamento de una vida próspera, una vida bendecida, una vida plena, es el carácter del creyente. Vamos a leer entonces el capítulo 5, a partir del versículo 2 hasta el versículo número 12, que en la palabra se conocen como las bienaventuranzas. Y dice la palabra: y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si vemos las características que nos habla cada una de las bienaventuranzas, son pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, los que padecen persecución por causa del nombre del Señor. Y todas estas son características o cualidades de el carácter, y vamos a estudiar una por una para saber exactamente lo que el Señor nos está indicando o enseñando en estas bienaventuranzas, puesto que son el principio el inicio de los principios fundamentales del reino que necesitamos establecer en nuestro corazón para que vivamos vidas plenas, vidas abundantes. En primer lugar, Mateo 5:3 es la primera bienaventuranza y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra en el original que se traduce pobres en espíritu significa mendigo, pordiosero, pobre, afligido, viviendo en circunstancias adversas. Y esto se refiere a la pobreza de espíritu, porque le dice claramente pobres en espíritu. ¿Esto qué significa? Aquellos que verdaderamente están conscientes de que sin Dios no son nada. Aquellos que están conscientes de que por sí mismos no pueden nada. Esto nos recuerda lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Los pobres en el capítulo 15, versículos del 1 al 5. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada que tenga valor eterno lo podemos hacer sin Cristo. Pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Cristo, aquel que reconoce, sabe en su corazón que sin el Señor no es nada, no puede nada, no tiene nada, no conoce nada. Entonces la pobreza en espíritu es una total dependencia de Dios. Es lo que nos enseña este pasaje de Juan 15, versículo del 1 al 5. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, necesitamos de Él para tener vida y para producir fruto, y separados de Él ni tenemos verdadera vida ni tenemos verdadero fruto. Esto también nos recuerda, pobres en espíritu, nos recuerda lo que dice la palabra también, y lo enseña Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es lo que este versículo o este pasaje nos está enseñando? En primer lugar, nos está enseñando que la situación de estas personas son los que están trabajados, cansados, fatigados, cargados con ansiedad emocional o espiritual, es decir, los que viven circunstancias adversas, están afligidos, etc. La promesa es descansar, reposar, refrescarse, ser confortado, ser felices, tener eternidad, tener poder. ¿Y cuál es la condición? La condición que pone este pasaje es que nos pongamos su yugo. El yugo es el travesaño. Si usted todavía se recuerda de las carretas de bueyes que se usaban antiguamente, o ha visto fotos de ella, se podrá recordar que la carreta adelante llevaba un paral que era, digamos, paralelo, estaba en el centro de la carreta, paralelo a la carreta, pero en la punta de ese paral había atravesado otro paral que tenía una forma más o menos recta en las puntas. A la mitad, después de un pedazo de punta, había una como curva, y después otra parte recta. Y eso era para ponerlo en la cabeza de los bueyes. Al buey le ponían el yugo encima y amarraban la cabeza del buey al yugo para que con su fuerza el buey empujara. Lo que nos está diciendo es que nos pongamos su yugo. ¿Y cuál es su yugo? Su yugo es la obediencia a su palabra de Dios, a su palabra. Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, vamos a tener descanso. Si somos obedientes a los mandamientos del Señor, vamos a tener descanso y vamos a tener bendición, como nos lo enseña Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, que dice que si obedecemos la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Entonces, la persona que es pobre en espíritu tiene varias condiciones. Entonces, la primera es la que realmente reconoce que sin Dios no es nada en la vida, y por lo tanto el Señor no solo es lo más importante de su vida, sino es todo en su vida. Y siendo todo en nuestras vidas, el Señor pone todas las demás cosas en orden. Entonces, es ser totalmente dependientes del Señor. Segundo, es que nosotros no solo seamos dependientes de Él, sino que nos pongamos su yugo, es decir, seamos obedientes a su palabra. Y esto nos va a llevar a descansar, a reposar, a tener bendición, a tener victoria en cualquier situación de nuestra vida. Pero también pone otras dos características ahí en ese pasaje de Mateo 11, 28 al 30. Dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
y déjeme decirle lo que significa la mansedumbre. Para que nos quede claro el concepto, voy a usar la figura de un caballo salvaje. Un caballo salvaje lo toman los vaqueros y lo llevan a un corral donde poco a poco el caballo en estado salvaje no se deja poner la manta, ni poner la silla, ni que nadie lo monte. Comienza a dar brincos, lo que se llama corcovear. Comienza a dar brincos para sacudirse cualquier peso que le quieran poner encima. Entonces va pasando por un proceso gradual de poco a poco, donde se va, el caballo va aceptando poco a poco, primero la carga de la manta, después de la carga de la manta, la carga de la silla, después de la carga de la silla, ya la carga de una persona, y comienza a obedecer las órdenes de esa persona a través del freno y a través de las riendas. ¿Qué es lo que sucedió con ese caballo? De ser un caballo salvaje que quería hacer su voluntad y hacer lo que se le diera la gana, pasa a ser un caballo amansado que hace la voluntad del que lo monta. Y esto nos está hablando a nosotros de que nosotros necesitamos ser amansados para dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad del Padre. No es que seamos animales, pero pasamos por un proceso similar de refrenar nuestra voluntad propia, nuestros propios caminos, para someternos a la voluntad de aquel que nos ha llamado. Y así como el caballo entiende que someterse a la voluntad de quien lo monta le va a traer beneficios, bendiciones, etcétera, de la misma manera nosotros debemos entender que cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a recibir bendiciones abundantes. La palabra de Dios dice que el que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos, y el reino de los cielos, Juan capítulo 14, versículo 17, nos enseña que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y justicia, paz y gozo son sinónimos de una vida bendecida, de una vida plena, de una vida feliz. Así que para tener vida plena necesitamos ser mansos y ser humildes. Y humilde va de la mano con la mansedumbre. Humildad es aquel que reconoce, otra vez lo que vimos de pobres en espíritu, aquel que reconoce que necesita de Dios en todos los aspectos de su vida. Otra característica fundamental de la carreta de bueyes, de la que toma ejemplo esto del yugo, es que la carreta, el yugo tiene lugar para 2 bueyes. Y normalmente en la carreta se pone a un buey viejo, a un buey experto y a un buey nuevo. El buey, ¿para qué razón? ¿Por qué razón? Para que el buey viejo ya es un buey que está amansado, ya es un buey humilde, ya es un buey que sabe la dirección que necesita tomar de acuerdo a aquel que lo está dirigiendo. Y esto sirve para controlar y amansar las energías del buey nuevo. Es decir, el buey viejo funciona como un maestro del buey nuevo. Y el Señor a nosotros, para ponernos su yugo, nos da como ayuda al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, para hacer morir en nosotros las obras de la carne, para que podamos ser obedientes. Nos equipa, nos enseña para ser obedientes a la palabra de Dios. Es decir, los pobres en espíritu, o los que anhelan ser pobres en espíritu, van a contar con la ayuda del Espíritu Santo. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo para enseñarnos a ser totalmente dependientes del Señor, totalmente obedientes a su palabra. Y este proceso realmente no es un proceso difícil, es un proceso fácil, es un proceso, y cuando dice tomen mi yugo porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, el Señor lo que nos está haciendo ver es que el obedecerle a Él no solamente es para bendición nuestra, no solo es un beneficio para nosotros, sino que además de ello es fácil, es benigno, es mejor. La decisión entre obedecer y no obedecer,
cuesta exactamente lo mismo. Es una decisión. Lo que varía son los resultados. Una decisión de hacer lo que nosotros, de desobedecer la palabra de Dios, nos lleva a la muerte. Son caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. En tanto que si seguimos los caminos del Señor, vamos a tener vida abundante, vida plena. Recordemos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembra para la carne, es decir, desobediencia, de la carne segará corrupción, muerte. Pero si siembra para el Espíritu obediencia, del Espíritu cosechará vida eterna, vida abundante, vida plena. Entonces, algunos piensan que la vida cristiana es una vida difícil. No, la vida cristiana es una vida fácil. Lo difícil es que tenemos que tomar decisiones, que necesitamos renunciar a las decisiones que son contrarias a la voluntad de Dios, a las decisiones que son nuestra propia voluntad. Y obviamente el ego se va a querer resistir, el falso yo se va a querer resistir a esa muerte. El ego, la carne, el falso yo va a querer dominar nuestras vidas. Pero nosotros ya no estamos bajo el dominio. Si somos hijos de Dios, si hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya no estamos bajo el dominio de la carne, bajo el dominio del ego. Ahora estamos bajo el dominio del Espíritu Santo, y el dominio del Espíritu Santo es para vida, mientras que el dominio del ego es para muerte. Aparte, dice el Señor que su carga es también ligera. No solo es fácil, sino ligera. ¿Y por qué ligera? Porque, como ya mencioné, no lo hacemos solos, ni con nuestras propias fuerzas. Nos ayuda el Espíritu Santo y su poder. Y recordemos que el Espíritu Santo es Dios, y Dios es omnipotente, todopoderoso. Es decir, contamos con todo el poder de Dios en nosotros por el Espíritu Santo que habita en nosotros para alcanzar la obediencia a la palabra de Dios. Y entonces esto nos lleva realmente a ser pobres en espíritu, es decir, obedientes a la palabra de Dios, entendidos de que sin el Señor nada somos, nada podemos, nada tenemos, y que aparte de ello necesitamos desarrollar la obediencia en nosotros, y la obediencia es ligera y es fácil. Cuando ya nos acostumbramos, la obediencia es un hábito, o debe ser un hábito en nuestras vidas, así como en nuestra vida de pecado la desobediencia se convirtió en un hábito, en un patrón de conducta. En el Señor la obediencia debe ser igualmente un patrón de conducta, un hábito que se forme en nosotros, que sea automático, lo que llamamos una palabra rema, una palabra que ya se vuelve vida en cada uno de nosotros. Al principio puede costarnos, porque salir de un hábito para sustituirlo por un hábito nuevo, salir del hábito de la desobediencia a establecer el hábito de la obediencia. Y según los psicólogos, aunque no se ponen de acuerdo, para establecer un nuevo hábito en nuestra vida necesitamos de 21 días, de 40 días, otros dicen 90 días. No es importante el tiempo, lo importante es que perseveremos en desarrollar y en establecer en cada uno de nosotros el hábito de no obedecer al ego y de obedecer la guianza del Espíritu Santo. Y entonces esa característica o esa cualidad del carácter va a ser establecida en nosotros y va a producir bienaventuranza. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero es una experiencia común, que cuando obedecemos la palabra de Dios, en nuestro corazón se produce gozo, y un gozo que nada ni nadie en el mundo puede producir. Mientras que cuando no obedecemos la palabra de Dios hay desasosiego,
Cuando ya conocemos la palabra de Dios y la obedecemos, en nosotros se produce un gozo muy grande, pero cuando conocemos la palabra y no la obedecemos, en nosotros se produce un desasosiego, una intranquilidad, una frustración, una emoción negativa. A esto es a lo que se refiere la palabra cuando dice que los pobres en espíritu son bienaventurados. Aparte de ser bienaventurados y sumamente dichosos, nos está diciendo que ello nos lleva al reino de Dios, y el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Entonces, cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos haciendo la justicia. Eso nos da paz con Dios y como resultado tenemos gozo. Y ese gozo es un gozo incomparable. No hay nada en el mundo que lo pueda producir. Eso solo lo produce el Espíritu Santo cuando obedecemos a la palabra. Entonces nos conviene a todas luces el desarrollar esa cualidad de ser pobres en espíritu, que ser total y completamente dependientes del Señor y obedientes a su palabra, mansos, quiere decir negando nuestra carne, y humildes, no teniendo arrogancia de ningún tipo, sometiéndonos a la dirección del Espíritu Santo. Luego, la segunda bienaventuranza dice en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y a qué se refiere con los que lloran? En primer lugar, son aquellos que experimentan sentimientos de tristeza, lamentación, luto. Ellos recibirán consolación. En Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3, dice la palabra lo siguiente, hablando de los que lloran y de lo que el Señor hace con aquellos que vienen a Él con tristeza, con lamentación, con luto, con aflicción. Dice la palabra en Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Aquí habla de dos grupos de personas, o de dos tipos de personas: los que están abatidos, y los que están abatidos quiere decir los que están quebrantados de corazón, cautivos, presos en el dolor, en aflicción. Para ellos, para los abatidos, hay buenas nuevas. Hay sanidad, en el Señor hay sanidad, hay restauración, hay libertad, hay apertura de la cárcel. Recordemos lo que dice también Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, que es Jesús tomando esta escritura y resumiéndola, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, proclamar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. ¿Y esto qué significa? Los que lloran tienen una respuesta en el Señor, van a tener respuestas en el Señor, viniendo al Señor, entregándose al Señor, poniendo todas sus cargas, todas sus aflicciones en el Señor. Y el Señor les ofrece a los que necesitan, a los que lloran, el Señor les ofrece varias cosas. Primero, en la bienaventuranza, en Mateo 5:4 dice que recibirán consolación, pero en Isaías 61:3 nos dice que los afligidos, los abatidos, los cautivos, los quebrantados de corazón van a recibir
gloria, van a recibir óleo de gozo, van a recibir manto de alegría. ¿Y qué significa cada una de estas cosas? Recibir gloria significa ser embellecidos, adornados, ataviados, y eso en lugar de la ceniza, en lugar de la aflicción, en lugar del abatimiento. Y el óleo significa, es el equivalente a aceite, a bálsamo, a fama, a abundancia, a dulzura, a perfume, a unción. Eso quiere decir que va a cambiar ese lamento en danza, esa tristeza en alegría, esas lágrimas en risas, ese luto en fiesta. En el Señor hay respuestas que transforman total y completamente nuestra situación cuando estamos abatidos, afligidos, quebrantados, cautivos, etc. Esto es uno de los significados de los que lloran, pero hay otro significado también en los que lloran. Son aquellos que sienten un pesar, una tristeza, una gran aflicción por la maldad que hay en el mundo, por todos los que se están perdiendo, y anhelan con todo su corazón la salvación de los que están perdidos. Es decir, se alinean en el sentimiento con el Señor de que los pecadores sean salvos, de que los pecadores vengan a la libertad del pecado, de la muerte, del infierno, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, son los que tienen, también los que lloran son aquellos que tienen carga en el corazón por la cantidad de maldad que hay en el mundo y por la cantidad de personas que se pueden perder si no son evangelizadas. Y por lo tanto, este llorar, tener ese sentimiento de dolor en el corazón, los mueve a el evangelismo. Son evangelistas y evangelistas eficaces. Ellos van a recibir consolación, y parte de la consolación no es solo en cuanto a las cuestiones personales en que van a pasar de la aflicción al gozo, sino también en que van a ver resultados de esa aflicción en su espíritu por el pecado del mundo y por los que se van a perder cada vez que ven a alguien que reconoce el señorío de Cristo y que comienza a crecer en ese señorío. La tercera de las bienaventuranzas está en Mateo capítulo 5, versículo 5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ya hablamos de la mansedumbre cuando hablamos de la primera de las bienaventuranzas, de los pobres en espíritu, y hablamos de que los mansos son aquellos que ponen bajo control sus pasiones, las pasiones de la carne, las pasiones del ego, que ponen bajo control ese deseo del ego de hacer su voluntad. Esto quiere decir entonces que los mansos son aquellos que son apacibles, pacíficos, humildes, que mantienen las pasiones de la carne y del ego, o lo que la palabra también llama concupiscencia, bajo control y que no se dejan dominar por ellas. Y ellos recibirán la tierra por heredad, y recibir la tierra por heredad significa recibir de la abundancia de la tierra, de vivir aquí en la tierra, comenzar a experimentar las características de la vida abundante, libertad libres del pecado, de la corrupción, libres de la enfermedad, libres del dolor, libres de la escasez, de las limitaciones, etc. La vida eterna, como lo hemos mencionado en otras enseñanzas, la vida eterna es la calidad de vida que el creyente vive desde el momento de su salvación, que se va perfeccionando cada día acá en la tierra y se hace total y completamente perfecta en la eternidad. En la eternidad vamos a vivir la perfección de la vida eterna, pero acá en la tierra podemos comenzar a experimentar partes de esa perfección en la medida en la que nosotros vamos poniendo bajo control
esa concupiscencia, esos deseos de la carne, la rebelión del ego para someternos a Dios. Y dice la palabra en Santiago capítulo 5, versículo número 6, si no estoy mal, o 7, que si nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, éste huirá de nosotros. Y eso requiere la mansedumbre. La mansedumbre significa someternos a Dios y resistir al diablo, y eso nos va a dar la victoria sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la maldad, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre las circunstancias adversas de nuestra vida, sobre los dolores del corazón, etc. Y vamos a vivir una vida plena, una vida cada día más abundante acá en la tierra. Por eso dice que los mansos recibirán la tierra por heredad. Recibiremos las bendiciones de la vida eterna acá en la tierra. La siguiente bienaventuranza está en Mateo capítulo 5, versículo 6, y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El tener hambre y sed significa los que tienen un anhelo intenso, y un anhelo intenso de justicia, pero no de una justicia humana, sino de la justicia divina. Hemos hablado también en otras oportunidades de que la justicia humana va detrás de la igualdad, mientras que la justicia divina va detrás de la equidad. El principio fundamental de la justicia divina es equidad. A cada quien según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades, a cada quien según su siembra. Mientras que la igualdad es, no importa si sos bueno, malo, eficiente, no eficiente, diligente, no diligente, a todos por igual. En cambio, la justicia de Dios tiene dos elementos. El primero es la equidad. Y porque Dios es equitativo, no igualitario, tal como nos lo enseña la parábola de los talentos en Mateo 25, versículos 14 al 30. Dice la palabra de Dios en la Escritura. No la voy a leer toda, pero voy a leer una parte, nada más la parte primera, que dice: porque el reino de los cielos, Mateo 25, 14, al 15 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que no había recibido ninguno, lo que hizo fue enterrar el talento que le había sido dado, y posteriormente viene el Señor a pedir cuentas, y cada uno va llevando lo que produjo. Y notemos algo interesante: dice que a cada uno le dio según su capacidad. O sea, al que le dio 5 tenía capacidad para producir 5, al que le dio 3 tenía capacidad para producir 3. Y los dos tuvieron exactamente la misma recompensa: entrar en el gozo de su Señor. Es decir, la recompensa fue equitativa a su capacidad y a su productividad, a su esfuerzo. Y así es nuestro Señor. El Señor dice en la palabra que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, a cada uno de nosotros nos dará conforme a nuestra necesidad, y nuestra necesidad no es la misma necesidad de otros. Para algunos la necesidad es espiritual, para otros es emocional, para otros es física o material, y el Señor le va a dar a cada uno, va a suplir la necesidad de cada uno conforme a esa necesidad y conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a ser equitativo. Por el otro lado, también hay otro ejemplo de que el Señor es equitativo y no igualitario, y este está en la parábola de los obreros de la viña, que está en Mateo 20.
Dice la palabra que el Señor salió a primera hora del día a reclutar trabajadores para su viña y consiguió unos. Luego a las 3 horas y les ofreció como jornal un denario, y en aquel tiempo un denario era lo que cubría todas las necesidades de una familia. Entonces a los que van primero, a los que encuentra primero, les ofrece un denario de salario. Luego llega 3 horas después y contrata a otros. Y de ahí llega 3 horas más tarde y contrata a otros. Y finalmente llega otras 3 horas más tarde y contrata a otros. Y a todos les paga un denario. ¿Por qué? Porque un denario era su necesidad. A cada uno el Señor le da según su necesidad. Y el Señor nos dice a los que tienen hambre y sed de justicia, que serán saciados, es decir, serán llenos, serán plenos, serán satisfechos. Hay un aspecto más en cuanto a esto de los que tienen hambre y sed de justicia, que se conecta con la bienaventuranza que habla de los que lloran. Los que tienen hambre y sed de justicia tiene el aspecto de lo personal, pero también tiene el aspecto de aquellos que tienen hambre y sed de justicia para los demás. ¿Y qué es la justicia? Ojo con esto. Muchas veces nosotros oramos para que el Señor nos haga justicia, y cuando estamos pensando en que el Señor nos haga justicia, estamos pensando en que el Señor tome venganza por nosotros. Que si bien es cierto, la palabra de Dios dice que el Señor, del Señor es la venganza y que no nos venguemos a nosotros mismos, también una parte de la justicia de Dios es que es salvar a las personas, y muchas veces nosotros pedimos venganza y lo que resulta es que esa persona se convierte al Señor. Esa es también una dimensión de la justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que anhelan que la justicia del Señor sea establecida sobre aquellos que no son creyentes. Entonces, cuando nosotros oramos, Señor, haznos justicia, lo que estamos orando es, Señor, defiéndenos, y el Señor nos va a defender, y nos va a defender porque hay una ley que está establecida que el que siembra cosecha. Si alguien siembra mal, va a cosechar mal, y eso implica que aquellos que nos han hecho daño van a cosechar el mal sin que nosotros intervengamos, porque hay una ley que el Señor ya estableció, que el que siembra cosecha, y si siembran mal, van a cosechar mal. Pero también paralelo a eso, si la persona es una persona impía, no creyente, el Señor también va a establecer su justicia sobre esa persona, o es probable que establezca su justicia sobre esa persona a través de que esa persona llegue a ser salva. Recordemos que el Señor es nuestra justicia y Él ya pagó la condenación nuestra por el pecado, para que nosotros fuéramos libres de esa condena y pudiéramos tener perdón de pecados y vida eterna. Entonces, esta bienaventuranza, como las de los que tienen hambre y sed como los que lloran, tiene una doble perspectiva. La perspectiva de mi necesidad personal, pero también la perspectiva de la necesidad del mundo de ser salvos, de que la justicia de Dios se establezca en la tierra como en el cielo. De hecho, esa es parte de la oración de Jesús en el Padre Nuestro. Jesús oró: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y venir su reino su reino es un reino de justicia, es decir, que su justicia se establezca en la tierra. ¿Y cómo se establece en la tierra? A través de establecerse en las personas. Entonces, también los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que anhelan que la voluntad de Dios, que el reino de Dios sea establecido en la tierra como es en el cielo, y que los que no conocen al Señor reciban esa justicia y vengan a hacer la justicia de Dios
en Cristo Jesús. Así que vamos a resumir las cuatro primeras bienaventuranzas que están en la palabra de Dios, y el día miércoles vamos a continuar con el desarrollo de las otras 4. Hoy vimos 4 y el próximo miércoles vamos a ver las otras 4. Las primeras, entonces la primera es los pobres en espíritu, y los pobres en espíritu significa que nosotros necesitamos de depender de Dios para todo lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos, y en segundo lugar, ser obedientes a su palabra, que recordemos que separados de Él nada podemos hacer, y por lo tanto permanecemos en Él, y permanecer en Él es permanecer en su palabra, ser obediente a su palabra. La segunda bienaventuranza es para aquellos que lloran, para aquellos que están tristes, afligidos, cargados, trabajados, viviendo circunstancias adversas. El Señor les ofrece consolación, restauración, liberación, les ofrece una vida plena, una vida abundante, cuando vienen a Él. Esto es un complemento de Mateo 11, 28 a 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, otra vez necesitamos permanecer en Él. Esta bienaventuranza se conecta con la primera de pobres en espíritu. Los que lloran van a recibir consolación cuando dependan absolutamente del Señor. Luego nos habla la tercera bienaventuranza, los mansos. Y los mansos son aquellos que han aprendido a ser sujetos al Señor, a someterse al Señor y no someterse a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que al final son los deseos del ego, los deseos, es la concupiscencia de la carne, los caminos que a la carne le parecen derechos en su propia opinión. Entonces los mansos son los que están completamente sometidos al Señor. Necesitamos reconocer nuestra necesidad. Las bienaventuranzas nos están hablando de la importancia de reconocer nuestra necesidad del Señor, que separados de Él no somos nada, no podemos nada y no tenemos nada. Que Él y no las personas son nuestra consolación, son nuestra fuente. Él es la única fuente de consolación, restauración y liberación que tenemos. En tercer lugar, los mansos son los que, siendo además de pobres en espíritu, dependientes del Señor, viven sometidos a su voluntad. Son total y han muerto o están muriendo al yo. Y finalmente están los que tienen hambre y sed de justicia, que significa los que tienen hambre de que el reino de Dios sea establecido, el reino de Dios y su voluntad sea establecida en ellos, y que además de eso sea establecida en el mundo, y trabajan para ello. Todas estas son características que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. Son cualidades del carácter de Cristo que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. Nuestra oración necesitaría ser: Señor, que cada día reconozca mi pobreza de espíritu, que cada día, Señor, anhele que tu justicia, tu reino sea hecho en mi vida como también en la vida de los que me rodean. Señor, que tenga un corazón dócil, un corazón obediente a tu palabra y a la dirección del Espíritu Santo. Y, Señor, que tu justicia sea establecida en mi vida y en la vida de todos los que me rodean. Señor, que tú suplas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria, pero también las necesidades de los demás, Señor, y la necesidad principal de los demás cuando no te conocen es la necesidad de conocerte. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado entonces al final de la enseñanza del día de hoy. Solo quiero darles algunos recordatorios. La primera es que los lunes, miércoles y jueves tenemos enseñanzas para edificar nuestras vidas a las 8 de la noche. De hecho, les invitamos desde ya
para que el próximo miércoles, el miércoles de esta semana a las 8 de la noche, se conecten con nosotros para terminar esta enseñanza acerca de las bienaventuranzas, porque todavía nos hacen falta 4. Y por el otro lado, también les recuerdo que tenemos 2 recursos más que usted puede usar sin costo para edificar su vida, para edificar su fe, para crecer en el Señor Jesucristo, que es la meta de Él para nosotros. Y estos son nuestra página de internet, www.reyesysacerdotes.net, y aparte el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted va a encontrar infinidad de enseñanzas y bosquejos para crecer y ser edificado en su fe. Muy bien, vamos a terminar esta transmisión entonces orando por usted, por todos nosotros y también por los nuestros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor. Y Padre, en primer lugar, venimos delante de ti clamando, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, para desarrollar en nosotros esas cualidades del carácter que hemos visto el día de hoy, Señor. Pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, Señor, la mansedumbre y el hambre y sed de justicia, Señor, que se traduzcan en hambre y sed de ti, en hambre y sed de ser obedientes a ti, en hambre y sed de que tu reino sea establecido en cada uno de nosotros, Padre. Señor, por tu Espíritu Santo y por tu palabra, ayúdanos a morir a nosotros mismos, a negar, Señor, a negarnos a seguir esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, Señor, y seguir tus caminos, seguir la dirección de tu palabra y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Afina nuestros oídos y afina nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos para oír la dirección de tu Espíritu Santo y nuestro entendimiento, Señor, para entender tu palabra y ponerla por obra, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti, poniendo, Señor, a toda Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, delante de ti, Señor, y pidiéndote, Padre, que tu mano poderosa proteja Centroamérica, Señor. Ten misericordia de Centroamérica, Padre, que toda esta tormenta, este huracán que se convirtió en tormenta y luego en depresión tropical, Señor, sea total y completamente desaparecida, Señor, y ya no siga causando más daño, Padre. Y Señor, también te damos gracias porque tú no permitiste, Señor, que las consecuencias de ese fenómeno natural, Señor, fueran mayores de las que se han presentado, Padre. Pero también, Señor, el día de hoy venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que tus ojos de misericordia se vuelvan sobre todos aquellos, Señor, que fueron afectados de alguna manera por esta situación, Padre, y que tú consueles y fortalezcas sus corazones, los llenes de su paz, Señor, y que tú abras, Señor, las puertas para que todas sus necesidades, Señor, sean suplidas, para que el socorro que ellos necesitan, Señor, llegue inmediatamente, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Y también, Padre, en esta hora venimos delante de ti, orando por cada uno de nosotros y por los nuestros, Señor, y pidiéndote que tu Espíritu Santo, en primer lugar, a todos nos atraiga a ti, Señor, cada día más, sabiendo, Padre, que estamos en los tiempos finales y que tu segunda venida está pronta, pero antes de tu segunda venida, Señor, tú vendrás por tu iglesia, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que cada uno de nosotros y los nuestros estemos preparados y listos, Señor, para ese arrebatamiento de tu iglesia, Padre. Señor, también te pedimos que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, Señor, nos sane, nos liberte, nos restaure, nos afirme en ti, Señor, nos perfeccione, Padre, nos proteja, nos guarde, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor.
Y te damos desde ya a ti la gloria, la honra y la alabanza por la respuesta a nuestras oraciones, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo, y recibe tú toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, que estén bien, que tengan una linda noche, que la paz del Señor guarde sus corazones. Tengan un bendecido martes y miércoles, y si Dios lo permite, el próximo miércoles a las 8 de la noche nos volvemos a conectar para una nueva enseñanza en la palabra de Dios. Bendiciones para todos y un abrazo.